Como siempre, muchas gracias a nuestros compañeros del sistema informativo y les cuento que en minutos estamos con el embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor, que está presente en Andicom y que por supuesto nos acompañará para reflexionar sobre lo que ha sido esa visión en torno a la economía digital para los años que vienen, pero además esos anuncios que han sido importantes para el país allá en Israel. En minutos aquí en Blue 4.0. Bueno, Mónica, estamos a esta hora desde la cabina de Blue Radio en Andicom y nos acompaña a esta hora de la noche el señor embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor, que ha estado muy activo durante los 3 días de la agenda académica de Andicom y que por supuesto desde la representación que hace de su país es un referente en el mundo de la innovación, de la economía digital y del emprendimiento en Colombia. Bienvenido, embajador. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel y Mónica. Es un placer estar aquí en este evento tan magnífico. La verdad es que estoy muy impresionado de toda la gente aquí alrededor, los emprendedores, la gente que está exponiendo, las empresas privadas, las políticas del gobierno. Es un placer y es un orgullo estar aquí en este lugar. Oiga, embajador, es una maravilla volver a la presencialidad, ¿verdad? Definitivamente. Tengo amigos, le quiero decir que tengo amigos que están en el mundo de lo diplomático como usted y me dicen, la diplomacia se hace presencial. La diplomacia no se puede hacer por canales digitales. En una reunión de Zoom o de Meet. Es realmente es un disfrute estar aquí. Qué bueno. Bueno, embajador, hablemos un poco de lo que ha sido la agenda. Andicom ha girado en torno a la conectividad, a la necesidad de poder superar las brechas de conectividad para romper las brechas sociales, pero también de avanzar en la transformación digital de los sectores económicos. Colombia lo ha puesto en la agenda, está preocupado para la visión de país. ¿Cómo ve usted desde esa perspectiva que tiene Israel, que es la nación emprendedora, esos avances? Yo apenas ayer estuve en una de las exposiciones de aquí en la conferencia, la dio Santiago del Andi, y él creo que lo puso en un tema, en unas cuantas palabras muy, muy importantes. Estamos hablando de ecosistemas. Y el ecosistema colombiano creo que tiene unas cuantas ventajas y unas cuantas ventajas estratégicas y muy competitivas que hay que aprovechar. Y creo que el gobierno y el sector privado las está aprovechando en tema de resiliencia, en tema de diversidad, en tema de ser interesante. Hay aquí un montón de componentes que creo que los transforma aquí a los colombianos, a Colombia, a ser un ecosistema muy, muy importante en América Latina y en el mundo. Y creo que el secreto es no diferentes tecnologías o diferentes emprendimientos, es mostrar cómo el ecosistema como ecosistema es atractivo en temas de herramientas, de buenas prácticas, de temas de talento, de inversión, de atraer capital. Hoy día, lo puedo decir de parte de nosotros en Israel, nosotros lo sentimos a una inversión enorme, de billones y billones en temas digitales, en temas de startups, en temas de... tenemos ya no podemos hablar de unicorns, porque estamos hablando de un montón de unicorns. Lo que quiere decir es que hay capital que está fluyendo en el mundo y es el momento que Colombia brille para que ese capital llegue aquí. Entonces creo que, y en ese sentido me imagino que vamos a hablar sobre la visita del señor presidente en Israel. Por supuesto. Eso creo que es exactamente lo que Colombia e Israel están tratando de hacer, de crear, ver cómo podemos fortalecer el ecosistema en diferentes sentidos para que sea un referente latino, pero también mundial. Bueno, sobre eso que usted plantea justamente, esa visita que hizo el presidente de la República, además que no fue el presidente solamente, hubo un grupo de empresarios que lo acompañaron, además por supuesto hubo agenda de gabinete, hubo varios de los ministros allí presentes y cada uno con sus pares fueron desarrollando agenda. Siente uno que se está mirando a Israel para poder conquistar fondos de inversión que están cada vez más interesados en América Latina. Y usted habla además de las condiciones positivas que tiene Colombia. ¿Dónde están las oportunidades, embajador? ¿Dónde siente usted que hay oportunidades para aprovechar hoy desde el ecosistema emprendedor de innovación? Le voy a dar unos cuantos ejemplos. Usted mencionó la comitiva que el señor presidente llegó con 6 ministros. También Israel me preguntaban, pero ¿queda alguien del gabinete en Israel? Mire, le voy a dar unos cuantos ejemplos que tienen que ver con el Andicom. El ministro de Salud obviamente se fue y se reunió no solamente con su homólogo, pero también entender cómo nosotros tenemos los sistemas de interoperabilidad, que es hoy el secreto. El ministro lo mostró hace un día.
que ese es el foco hoy y el tema clave para lanzar el sistema de salud colombiano hacia adelante. Entonces, él conoció cómo nosotros operamos, cuáles son las diferentes tecnologías, cuáles son las diferentes políticas que nosotros estamos implementando para facilitar ese tema. La ministra de Transporte, ella quería ir y conocer temas de movilidad inteligente. Ocurrió por coincidencia que visitó, en esos días teníamos la conferencia del primer ministro de movilidad inteligente, entonces visitó como VIP en la conferencia, se fue a reunir con la gente del centro de ciber de Ben Gurión, del aeropuerto, para entender cómo nosotros manejamos los datos y los protegemos. Entonces, esa fue la ministra de Transporte. El ministro de Medio Ambiente, lo mismo. El ministro de Agricultura, lo mismo. Fue al Instituto Volcani para entender cómo nosotros manejamos los temas de agrotech. En fin, si tú ves la agenda paralela de estos ministros, las agendas profesionales, técnicas, están de un lado a otro, de un sentido a otro, conectados a lo que estamos haciendo aquí en Andicom. La tecnología y la innovación, cómo pueden ser el game changer en todos esos campos aquí en Colombia. Entonces, eso creo que fue lo más importante, obviamente fuera de la visita del señor presidente mismo, claro, las reuniones que tuve, pero creo que pero todo lo alrededor creo que fue importante. Un elemento para complementar esa agenda, embajador, fue la apertura de un centro de innovación, ¿correcto? Es un centro de innovación en Israel. ¿En Israel? ¿En qué ciudad? ¿Fue en Tel Aviv o en Jerusalén? En Jerusalén. En Jerusalén. De Colombia, del gobierno colombiano. Impulsa es la primera vez que abre un Se Emprende fuera del territorio nacional. Fue en Israel. ¿Por qué es importante eso, embajador? Eso iba a decir yo, pero ¿cuál es la idea? Listo, abrieron el centro. Ajá. La idea es exactamente conectar el ecosistema israelí con el ecosistema colombiano en diferentes niveles. Primero, al nivel gobierno a gobierno. Sí. Como dije, antes de todo, para entender cuáles son las herramientas que nosotros estamos implementando, no todas se pueden aplicar acá uno a uno, pero se puede entender y se puede adaptar a las realidades colombianas. Herramientas, políticas públicas, buenas prácticas que tenemos. Es un sector muy dinámico que también están cambiando dando las circunstancias. Eso es al primer nivel. Al segundo nivel es conectar también diferentes sectores. La academia con la academia o la academia israelí con la industria colombiana. No necesario, hoy con el Zoom, entonces no necesitamos que haya un emprendimiento Colombo para crear un producto o un emprendimiento. Puede ser de repente un investigador, un PhD israelí que está en el Technion o en una universidad que está conectado a un emprendimiento colombiano. Entonces, conectar esos sectores. Y el tercero es también crear esas oportunidades comerciales, joint ventures, atraer fondos de capital de alto riesgo israelí a Colombia y viceversa, etcétera. ¿Cómo se accede? Yo soy un emprendedor hoy y me enteré que se creó ese centro en Israel. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo entro? ¿Cómo participo? Hay dos maneras. Primero, se puede conectar a la sección comercial en la embajada, muy fácil. Y la segunda manera es conectarse a Impulsa. A través de ellos tienen un delegado. Hoy día hay un empleado de Impulsa, un diplomático de Impulsa en Israel. Ese es su objetivo, se llama Santiago, es un emprendedor, es un gran persona con una experiencia enorme en temas de emprendimiento, de innovación, él conoce muy bien. Entonces, hoy día hay un address, una corrección, un arroba, un email. Para llegar a esa persona y decir, mire, necesito tal, o quiero encontrar no sé qué, o quiero llevar una delegación a Israel, o quiero que, no sé, tengo una idea y quiero que un fondo de capital de alto riesgo israelí invierta. Tenemos aquí emprendimientos que de repente hay componentes de startups israelíes que pueden transformarlos, hacer de un emprendimiento local a un emprendimiento regional o un emprendimiento mundial. Hay mucho, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo pequeño. Nosotros hoy somos muy, muy avanzados en temas de ciber y en temas de inteligencia artificial. Entonces, hay muchas cosas que hay emprendimientos aquí fenomenales en Colombia. Yo ya, después de 2 años, creo que conozco un poco el ecosistema y cada vez me sorprendo de nuevo. Entonces, tienen aquí todos los componentes para crear esta industria y arrancarla y crearla, hacer un monstruo. Hay de repente cosas que pueden complementar. Entonces,
tal vez hacer joint ventures con un startup o un emprendimiento israelí que ya tienen esos componentes para completar lo que están haciendo acá y crearlos, que en vez que sean a una aldea de 100,000 personas o para un servicio de 50,000 personas, algo que sea regional o mundial. Esa es la idea. Y yo creo que hay un tema importante para Colombia, de muchos de los que usted menciona, y es lograr cambiar un poco esa mentalidad y cultura que tenemos a veces de ver a Colombia como el mercado único y tratar de que las soluciones sean más globales. Mire, el comercio electrónico es un ejemplo, embajador y Mónica. Aquí lo hablamos en muchas oportunidades. Aquí el comercio electrónico es Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y se venden entre ciudades. Sí. Y aquí hemos tenido a varias personas hablando del comercio transfronterizo. Oiga, el mercado está allá, al otro lado del océano, está después de la frontera. Es el mundo. Es el mundo. Pero tiene que estar preparado para producir y para la gestión logística, ¿no? Exactamente. Y con las aplicaciones es lo mismo. Tenemos que lograr una mayor descarga de usuarios, pero en el mundo, no solamente aquí en Colombia. Hay unos que lo están haciendo muy bien, pero otros creo que tienen que lograr el salto y ahí se requiere inversión, información. ¿Sabe? Yo que creo que los negocios ya no se deben pensar locales, no nacen locales. Hoy si creas un negocio debes pensarlo exponencialmente desde la pensada, desde la creada. Absolutamente. Y miren, le voy a decir que el israelí lo piensa a pesar que piensa y actúa en hebreo. Sí. Es un idioma muy local, claro. muy pequeño, pero entendemos que tenemos que pensar en forma global. Ahora, les voy a decir algo, otra vez, voy a enfatizar. Yo creo que, y lo enfatizaron expertos aquí a lo largo de los 3 días, están en un punto de inflexión ustedes, porque tienen todos los componentes para hacer un éxito sumamente interesante para América Latina y para el mundo. Lo que hay que hacer es llevarlo un poquito más allá, porque, como dije, hoy hay un montón de capital tratando de encontrar destinos de inversión. Hay un montón de ideas, estamos saliendo de la pandemia nos mostró, nos enseñó cuáles son las ventajas digitales. Entonces creo que estamos hoy en el punto oportuno que Colombia pueda hacer ese salto gigantesco hacia adelante. ¿Cómo cree usted que podemos llevarlo un poquito más allá? ¿Cómo empujamos? Se ríe porque claramente, yo sé que para los embajadores no es fácil, ¿no?, entrar a hablar del tema de Colombia, pero no, un poco como desde la experiencia de Israel. Mejor, ¿qué ha hecho Israel para poder ir un poco más allá? Digamos, regulaciones importantes, por ejemplo, embajador. Hay también regulaciones. Mire, le voy a dar un ejemplo actual. Hoy día nosotros en Israel estamos llegando a una situación donde la industria high-tech está madurándose. De una situación donde, y eso está en los reportes de la Autoridad de Innovación Israelí, es súper interesante, los invito a descargarlos y leerlos, está en inglés, así pueden entender, porque hay diferentes temas, diferentes fases en la evolución del high-tech israelí. Hoy estamos en un lugar donde no somos ya criaturas donde gente hace en un garaje, hace un startup y después corre para venderlo a una multinacional y haciendo el exit. Hoy día esos jóvenes quieren crear sus compañías y atraer inversión de afuera. Así es. Ahora, las herramientas que hasta ahora la Autoridad de Innovación Israelí estaba aplicando para escalar, para reforzar, para dar semilla, todo eso, ya no son relevantes. Hay que crear nuevas herramientas. Por ejemplo, una ley de ángeles que estamos haciendo, que permita a ángeles que invirtieron recibir los ingresos, no pagar impuestos e invertirlos de nuevo en un emprendimiento nuevo. Por ejemplo, hay diferentes herramientas que hoy están evolucionando. Como beneficios tributarios, facilitar, por ejemplo, la integración de propiedad intelectual del exterior a Israel para comparar las diferentes medidas. En fin, hay diferentes temas de regulación, por ejemplo, que nosotros estamos aplicando hoy para llevar esta industria que evolvió en una manera para llevarla aún más allá. En ese sentido, eso es lo que dije antes, de herramientas, el toolbox, las buenas prácticas, la relación, por ejemplo, entre academia e industria. Todas esas cosas es el marco que puede empujar esa industria. Eso es lo que nosotros hacemos en Israel y esa es una de las razones por las cuales esa oficina es tan importante. No, lo entiendo y queda clarísimo. Siempre se aprende de Israel. Pues es un gusto conversar con usted, embajador, siempre. Gracias por poner esto sobre la mesa, por supuesto. Y bueno, creo que con esto queda la sensación o la percepción de que Colombia lo que tiene que hacer es seguir avanzando por esa ruta y acelerar un poco como ese norte en el que ya de alguna manera viene apuntando. Le digo algo que
Voy a volver un poquito atrás, una semana atrás de la visita del señor presidente. El señor presidente y lo que presentó aquí también en Andicom creo que es sumamente importante, porque dejó a todos los counterparts con quien se encontró muy impresionados de su visión y de la combinación entre el tema de sostenibilidad y el tema tecnológico, como lo presentó acá. Sí. Creo que eso es de veras una de las oportunidades más grandes que hoy Colombia tiene. Y espero que juntos, Israel y Colombia, podamos aprovechar esa oportunidad para crear realmente una solución que el mundo hoy necesita. Estamos hablando de sostenibilidad. Pues al embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor, gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio. Gracias a ustedes, Mónica y Juan Manuel. Es siempre un placer estar con ustedes. Esta es su casa. Gracias, embajador, y ustedes quédense porque seguimos aquí en Blue 4.0.